Cansado de su esposa y queriendo humillarla frente a todos, el millonario llevó a su amante a la fiesta de la empresa. Pero lo que sucede deja a todos paralizados. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Laura acomodaba los últimos detalles del traje de su esposo, mientras en su mente repasaba una lista interminable de cosas por hacer. Había pasado los últimos años sosteniendo las bases del éxito de Juan, sacrificando todo por un matrimonio que, desde afuera, parecía ideal. Pero esa fachada perfecta había comenzado a desmoronarse hacía tiempo. Las palabras hirientes de Juan, los desplantes constantes y las miradas de desdén la habían desgastado poco a poco. Sin embargo, nunca había imaginado que esa noche marcaría un punto de quiebre. «Laura, no necesitas acompañarme a la fiesta esta vez», dijo Juan mientras ajustaba los puños de su camisa. Su tono era seco, carente de emoción, pero Laura no podía ignorar la frialdad que había en sus palabras. «¿Cómo que no necesito ir? Soy tu esposa, siempre te he acompañado en este tipo de eventos», respondió con incredulidad. Juan se volvió hacia ella, con una expresión que mezclaba impaciencia y desprecio. «No es necesario que insistas. Este evento requiere cierto nivel de presencia. Y francamente, no creo que sea tu lugar». Las palabras golpearon a Laura como un mazazo. Pero antes de que pudiera procesar el dolor, Juan continuó. «Sofía será mi acompañante esta noche. Es joven, elegante y sabe comportarse en este tipo de reuniones». El aire pareció abandonarla de golpe. La mención de Sofía, la joven asistente de Juan, fue suficiente para que todo encajara. Laura había notado las miradas, las conversaciones que cesaban abruptamente al entrar en una habitación y la forma en que Sofía parecía siempre estar al lado de su esposo. Pero hasta ese momento, había elegido ignorar los indicios. «¿Estás diciendo que vas a llevar a otra mujer en mi lugar? ¿Tu amante?», preguntó, su voz temblando entre rabia y dolor. «No dramatices, Laura», exclamó Juan con impaciencia. «Esto es por el bien de mi imagen. No quiero avergonzarme frente a mis socios. Tú no entiendes cómo funciona este mundo». Laura no pudo responder. Las palabras de Juan no solo eran crueles, sino también humillantes. Mientras él terminaba de arreglarse, ella se quedó inmóvil, sintiendo como su mundo perfecto se desmoronaba. Había dedicado su vida a apoyarlo, dejando atrás sus propios sueños, y ahora se veía relegada a un rincón, sustituida como si no significara nada. Horas después, Laura observaba desde la ventana de su habitación mientras Juan subía al auto con Sofía. La joven llevaba un vestido ajustado, demasiado atrevido para un evento corporativo, pero su actitud despreocupada dejaba claro que estaba disfrutando el momento. Sofía giró hacia la ventana, como si supiera que Laura estaba allí, y le dedicó una sonrisa burlona antes de que el auto arrancara. Laura sintió cómo la humillación se transformaba en una mezcla de rabia y determinación. Por primera vez en años, no lloró. Caminó con paso firme hacia el despacho de Juan, buscando respuestas, cualquier cosa que pudiera darle claridad sobre lo que estaba sucediendo. Entre los documentos apilados en el escritorio, encontró algo que llamó su atención. Un sobre con cifras infladas y nombres desconocidos. Sus manos temblaron mientras revisaba los papeles. No entendía del todo lo que veía, pero intuía que estaba frente a algo más grande que una simple infidelidad. Guardó los documentos en su bolso, consciente de que esto podría ser clave para enfrentarlo. Esa noche, mientras el eco de la fiesta resonaba en su mente, Laura se permitió recordar los inicios de su relación con Juan. Recordó las noches en las que trabajaban juntos para sacar adelante el negocio, los momentos en que él parecía valorar todo lo que ella hacía. ¿En qué momento había cambiado todo? Cuando había dejado de verla como una compañera para convertirla en un obstáculo, el dolor que sentía comenzó a dar paso a algo más profundo. Miró el reflejo de sus ojos en el espejo del vestidor, y por primera vez en años, se vio con claridad. No era débil. No era insignificant. Y no iba a permitir que Juan destruyera lo poco que quedaba de ella. Mientras guardaba el sobre con los documentos, su teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje anónimo. Él no es tan intocable como crees. Usa lo que tienes en tus manos. El corazón de Laura latió con fuerza. ¿Quién podría haber enviado ese mensaje? ¿Cómo sabía sobre los documentos? Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza mezclada con adrenalina. No estaba sola. Había alguien más dispuesto a desenmascarar a Juan, y ella estaba lista para tomar las riendas de su destino. Al día siguiente, Laura se miró en el espejo con detenimiento. Sacó del armario un vestido que llevaba años sin usar, uno que la hacía sentir fuerte, poderosa. Mientras lo sostenía, un pensamiento cruzó su mente. Si él cree que puede humillarme, se arrepentirá de haber subestimado mi fortaleza. Antes de continuar con la historia,
Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Laura se despertó temprano, como si la noche anterior no hubiera sucedido. Pero cada detalle seguía fresco en su mente. La humillación de ser relegada, la frialdad en las palabras de Juan, y esa imagen desgarradora de Sofía sonriendo desde el auto. Durante años, había permitido que la trataran como si no tuviera voz, pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no estaba dispuesta a ser la sombra sumisa que él necesitaba. Mientras preparaba un café en la cocina, su mejor amiga, Paula, llamó al teléfono. Paula siempre había sido su roca, la única persona que conocía la verdadera dinámica de su matrimonio. Laura, no quiero sonar dramática, pero ¿hasta cuándo vas a dejar que te humille así?, le dijo con un tono serio. Algo cambió anoche, Paula. No voy a quedarme callada más tiempo. Estoy cansada de ser invisible en mi propia vida, respondió Laura con un tono que mezclaba determinación y vulnerabilidad. Entonces, tienes que demostrarlo. No puedes simplemente dejar que él y esa chica sigan caminando sobre ti. Tienes que recordarle quién eres y lo que vales, insistió Paula, con una energía contagiosa. Laura dejó el café sobre la mesa, pensativa. Paula, necesito tu ayuda. Quiero estar en esa fiesta. No para humillarlo, sino para demostrarme a mí misma que no necesito la aprobación de nadie. Paula no tardó en llegar a la casa con una energía arrolladora. Vamos a convertirte en la mujer que siempre fuiste, pero que dejaste escondida detrás de todo ese desprecio. Con un vestido que había elegido cuidadosamente para Laura, junto con maquillaje y un par de zapatos que parecían gritar confianza, comenzó a trabajar. Mientras Paula la arreglaba, Laura no pudo evitar mirar su reflejo con cierta nostalgia. Juan no siempre fue así. Antes, me hacía sentir como si pudiera conquistar el mundo. Pero poco a poco, se olvidó de quién era yo. O quizás fui yo quien dejó que eso pasara. No importa lo que él olvidó o lo que tú permitiste, Laura. Lo importante es quién eres ahora y lo que estás dispuesta a hacer, respondió Paula mientras ajustaba el vestido. Cuando entres a ese salón, nadie te verá como una víctima. Serás la mujer que nadie podrá ignorar. Esa noche, Laura salió de casa con el corazón acelerado. Las luces del salón de eventos brillaban intensamente mientras ella bajaba del taxi. Desde la entrada, podía escuchar la música y las risas de los invitados, pero lo que más temía era encontrarse con Juan y Sofía. Sin embargo, no dejó que el miedo la detuviera. Entró al salón con la cabeza en alto y una postura que irradiaba seguridad. Dentro, las miradas se dirigieron hacia ella como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos cuchicheaban, mientras otros simplemente se quedaban observando, impresionados por su transformación. Juan, que estaba en una mesa rodeado de socios, quedó completamente inmóvil al verla. Sofía, sentada a su lado, apretó los labios, incómoda por la atención que Laura estaba generando. «¿Qué está haciendo aquí?», murmuró Sofía, visiblemente molesta. Juan no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en Laura, tratando de comprender cómo su esposa, a quien había despreciado durante tanto tiempo, podía lucir tan radiante, tan diferente. Laura no se detuvo a mirar a nadie en particular. Caminó con paso firme hasta la barra, donde pidió una copa de vino. Mientras la esperaba, sintió una mano en su hombro. Al girar, se encontró con Carlos, uno de los socios más antiguos de Juan. «Laura, debo decir que me sorprende verte aquí. Pero, siendo honesto, es un gusto verte de esta forma. Siempre creí que eras una mujer admirable, pero hoy demuestras que tienes más fuerza de la que muchos imaginábamos», dijo Carlos con una sonrisa sincera. «Gracias, Carlos. Es bueno saber que algunos todavía valoran lo que realmente importa», respondió Laura, con una mezcla de gratitud y confianza. Mientras conversaban, Juan se levantó de su mesa y se acercó a ellos. Su expresión había cambiado de sorpresa a molestia. «¿Qué haces aquí, Laura? Creí que habíamos dejado claro que este evento no era para ti», dijo en voz baja, tratando de no llamar la atención. «¿De verdad pensaste que podías decidir dónde pertenezco y dónde no?», respondió Laura, con una calma que descolocó a Juan. «Este evento es tan mío como tuyo, y no voy a dejar que me haga sentir menos. No esta vez». Antes de que Juan pudiera responder, Sofía se unió a la conversación, agarrándolo del brazo. «¿Por qué te importa tanto que esté aquí? Pensé que habíamos hablado de esto», dijo, lanzando una mirada de desdén hacia Laura. «Tranquila, Sofía. No planeo arruinarles la noche. Solo vine a disfrutar de la fiesta y, tal vez, a recordarle a todos quién soy realmente», dijo Laura antes de dar media vuelta y caminar hacia la pista de baile. Juan la observó con una mezcla de frustración e incomodidad. Algo había cambiado en Laura, y él lo sabía. Mientras Sofía intentaba atraer su atención,
Juan no podía evitar seguir los movimientos de su esposa, cada vez más consciente de que había subestimado su fortaleza. Laura, por su parte, sabía que esa noche solo era el comienzo. Tenía algo más que demostrar, no solo a Juan, sino a sí misma. Mientras se movía entre los invitados, sacó el documento que había encontrado en el despacho de Juan. No entendía completamente su significado, pero sabía que era importante. Decidió acercarse a Carlos, quien siempre había sido un hombre justo y transparente. Carlos, hay algo que creo que deberías ver. No estoy segura de lo que significa, pero tengo la sensación de que podrías ayudarme a entenderlo, dijo, entregándole el documento. Carlos lo leyó rápidamente, y su expresión se tornó seria. Laura, esto es más grave de lo que imaginas. Necesitamos hablar de esto en privado. Pero te aseguro que, si esto es lo que creo que es, Juan tendrá que responder por muchas cosas. Mientras Carlos guardaba el documento, Laura sintió una mezcla de nerviosismo y satisfacción. Esa noche no solo había recuperado parte de su dignidad, sino que también había encontrado una herramienta que podía cambiar las reglas del juego. En el centro del salón, Juan seguía intentando ignorar la creciente atención hacia Laura, pero algo en su interior le decía que estaba perdiendo el control. Laura, con una copa en mano, lo observó desde la distancia, sabiendo que esta vez, el poder estaba de su lado. El salón de eventos estaba colmado de luces y lujos, una representación perfecta del poderío empresarial de Juan. Sofía, radiante en su vestido rojo, se deleitaba con las miradas de admiración que recibía al caminar junto a él. Su sonrisa era amplia, segura de que esa noche no solo consolidaría su posición como su pareja, sino que también humillaría a Laura con su ausencia. Sin embargo, el aire del salón cambió al instante en que Laura apareció en la entrada. Los murmullos llenaron la sala. Los invitados se giraron para mirar a la mujer que, contra todo pronóstico, lucía más radiante que nunca. Su vestido negro ajustado, elegante y sofisticado, combinado con una confianza que nunca antes había mostrado, la convertían en el centro de atención. Juan, quien estaba levantando una copa para brindar, quedó inmóvil. Su mirada se cruzó con la de Laura, y en ese momento, entendió que ella no había venido a mendigar su atención. Había llegado para recuperar su lugar. Sofía, notando la distracción de Juan, lo miró con molestia. ¿Por qué todos la miran? Es solo Laura. No entiendo cómo se atrevió a venir aquí. No hagas una escena, respondió Juan, sin apartar la vista de su esposa. Laura avanzó por el salón con una gracia que desafiaba los años de desprecios y humillaciones que había soportado. Saludó a algunos socios de la empresa con una sonrisa cordial, dejando en claro que no estaba allí para esconderse. Carlos, uno de los inversionistas más antiguos y respetados, se le acercó. Laura, tengo que admitir que tu presencia aquí es una sorpresa. Pero debo decir que estás impresionante, comentó Carlos, mientras le ofrecía una copa de champán. Gracias, Carlos. Solo quería disfrutar de la fiesta. Después de todo, he estado al lado de Juan durante toda su carrera, y creo que merezco estar aquí tanto como él, respondió Laura con una sonrisa que escondía una firme determinación. Carlos confirmó, intrigado por su cambio de actitud. Esa es la Laura que siempre pensé que eras. No dejes que nadie te haga sentir menos. Mientras tanto, Juan se acercó a Sofía, quien no dejaba de fulminar a Laura con la mirada. Tenemos que ignorarla. No le des más importancia de la que merece, le susurró, tratando de calmarla. ¿Ignorarla? Todos la están mirando. Si piensas que voy a quedarme callada mientras ella intenta opacarme, estás muy equivocado, respondió Sofía, dejando su copa sobre la mesa con fuerza. Sofía se dirigió hacia Laura, decidida a enfrentarla. Laura, no sabía que estarías aquí esta noche. Pensé que habías decidido no asistir. Laura giró lentamente, enfrentándose a Sofía con una serenidad que desarmó su arrogancia. La verdad, Sofía, no suelo perderme eventos importantes, especialmente cuando tienen tanto significado para mi familia. Pero es bueno verte disfrutar de la fiesta. Parece que te sientes muy cómoda aquí. Sofía apretó los labios, buscando una respuesta que nunca llegó. Laura la dejó plantada en medio del salón y se dirigió a la mesa principal, donde los socios de Juan conversaban animadamente. Su habilidad para navegar entre los invitados y entablar conversaciones relevantes comenzó a llamar la atención de todos, incluido Carlos, quien notó su habilidad para manejarse con soltura en un ambiente tan competitivo. Mientras la noche avanzaba, Laura no solo había captado la atención de los invitados, sino que también había logrado acercarse a Carlos con un propósito claro. Carlos, tengo algo que necesito mostrarte. Es un documento que encontré y que creo que podría interesarte. Carlos frunció el ceño, intrigado. ¿De qué se trata? No estoy segura de todo, pero parece que hay irregularidades en las cuentas de la empresa.
Creo que Juan no ha sido completamente honesto. Y tú, como uno de los principales socios, mereces saber la verdad. Carlos tomó el documento, lo revisó rápidamente y su expresión cambió. Laura, esto es muy serio. Si lo que dice aquí es cierto, Juan podría enfrentar graves consecuencias. Necesitamos manejar esto con cuidado. En ese momento, Juan, notando que Laura hablaba con Carlos, decidió intervenir. Laura, ¿puedo hablar contigo en privado?, dijo, con una mezcla de ira y nerviosismo en su voz. No tengo nada que discutir contigo, Juan. Pero si insistes, podemos hablar aquí mismo. No tengo nada que esconder, respondió Laura, con una calma que exasperó aún más a Juan. ¿Qué estás intentando hacer? ¿Humillarme frente a todos?, le susurró, acercándose peligrosamente. Yo no tengo que hacer nada, Juan. Tus propias acciones hablan por sí solas. Y créeme, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, dijo Laura, mirándolo directamente a los ojos antes de girarse y volver al lado de Carlos. Mientras tanto, Sofía, molesta por la atención que Laura seguía generando, decidió tomar cartas en el asunto. ¿Juan no les ha contado lo que hace con esas cuentas? Porque, sinceramente, no creo que se lo haya explicado a nadie, dijo, alzando la voz para que varios invitados pudieran escucharla. El salón quedó en silencio. Todos los ojos estaban ahora puestos en Sofía, quien, sin pensarlo, continuó. Si quieren saber a dónde va su dinero, pregunten a las cuentas secretas que tiene para sus otros proyectos. Yo misma he visto esas transferencias. Juan quedó inmóvil. El ambiente en el salón se llenó de murmullos y miradas de confusión. Carlos, tomando el control de la situación, levantó la voz. Juan, necesitamos hablar. Ahora. Laura, observando desde un rincón, sabía que su momento había llegado. Mientras Juan intentaba encontrar una salida, ella, con la cabeza en alto, supo que ya no había vuelta atrás. La verdad estaba comenzando a desmoronar la fachada perfecta de su esposo. El ambiente en el salón de eventos se había vuelto tenso, cargado de susurros y miradas de reprobación hacia Juan. Sofía, herida y furiosa tras haber expuesto los secretos financieros del empresario, había dejado el lugar entre lágrimas. Laura observaba la escena desde un rincón, con una expresión imperturbable que ocultaba la mezcla de satisfacción y cautela que sentía. Carlos, uno de los socios más influyentes, le indicó a Juan que lo acompañara a una sala privada. Esto no puede quedar así, Juan. Necesitamos respuestas, y las necesitamos ahora. Juan, consciente de que su fachada estaba al borde del colapso, trató de mantener la compostura. Carlos, esto no es lo que parece. Hay malentendidos que puedo aclarar. Tienes a toda la sala hablando sobre cuentas secretas y transferencias sospechosas. Más te vale tener algo sólido, porque esto podría costarte más que tu reputación. Laura escuchaba desde la distancia, y aunque sabía que su momento aún no había llegado, se sentía más fuerte que nunca. Los años de humillación y desprecio estaban a punto de ser reivindicados. Decidió no quedarse pasiva y siguió a Carlos y a Juan, entrando a la sala sin pedir permiso. ¿Qué haces aquí?, preguntó Juan, visiblemente irritado. Vine a escuchar lo que tienes que decir, Juan. Después de todo, parece que esto también me involucra, ¿no crees? Laura habló con una tranquilidad que desconcertó a su esposo. Carlos cruzó los brazos, intrigado por la presencia de Laura. Quizás deberíamos dejar que ella escuche. Parece que sabe más de lo que estás dispuesto a admitir, Juan. Esto es un asunto de negocios. Laura no tiene nada que ver aquí, insistió Juan, pero su tono ya no era el de un hombre seguro, sino el de alguien acorralado. Entonces, Juan, explícame por qué encontré esto en tu despacho, dijo Laura mientras sacaba una copia de los documentos financieros que había descubierto días atrás. Cifras infladas, cuentas a nombre de empresas inexistentes, todo apunta a que no eres el hombre intachable que aparentas ser. Carlos tomó los documentos, los revisó rápidamente y lanzó una mirada acusadora a Juan. Esto es grave, Juan. Muy grave. Si no hablas ahora, no solo perderás tu posición en la empresa, sino que podrías terminar en prisión. Juan intentó replicar, pero antes de que pudiera hacerlo, Laura interrumpió. ¿Sabes qué es lo más irónico, Juan? Siempre menospreciaste mis capacidades, siempre me trataste como si no fuera lo suficientemente buena para tu mundo. Y aquí estoy, siendo yo quien te expone. La tensión en la sala era palpable. Juan, con el rostro tenso, dio un paso hacia Laura y le susurró. Si alguna vez te importé, no hagas esto. No delante de todos. Te importaste tú mismo más que a nadie, Juan. No es mi culpa que tus mentiras hayan salido a la luz. Ahora, asume las consecuencias como el hombre que siempre pretendiste ser. Mientras tanto, en el salón principal,
Los rumores seguían creciendo. Algunos socios comenzaron a revisar sus propios registros financieros, buscando indicios de irregularidades. Otros, más cercanos a Juan, trataban de minimizar el impacto del escándalo, pero la figura de Sofía seguía en sus mentes, con sus acusaciones resonando. Carlos, decidido a actuar con rapidez, se puso de pie. Esto no puede quedar aquí, Juan. Convocaré una reunión extraordinaria con los demás socios. Si no tienes una explicación convincente, será el fin para ti. Juan, desesperado, intentó apelar a la empatía de Laura. Laura, por favor, por todo lo que hemos pasado, no permitas que esto me destruya. Podemos arreglarlo juntos. Laura lo miró fijamente, sin rastro de compasión en sus ojos. Lo único que quiero arreglar es mi vida, y tú no tienes cabida en ella. De regreso en el salón, Carlos tomó la palabra frente a los asistentes. Señoras y señores, tenemos serias razones para creer que nuestro director ha estado involucrado en irregularidades financieras. Como socio principal, me aseguraré de que esto sea investigado a fondo. La sala estalló en murmullos y preguntas. Laura, parada al final del salón, observaba cómo el mundo de Juan se desmoronaba frente a sus ojos. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida cuando uno de los asistentes se le acercó. Señora Laura, necesito hablar con usted. Hay algo que debería saber sobre los documentos que presentó. Laura lo miró con curiosidad y algo de recelo. ¿De qué se trata? Creo que estos registros están conectados con otras transacciones que afectan no solo a Juan, sino también a la estructura de la empresa. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. Laura confirmó, consciente de que este nuevo descubrimiento podría ser crucial. Gracias. Hablemos en privado más tarde. Mientras la noche avanzaba, Juan se retiró al despacho privado, derrotado y con la cabeza baja. Laura, en cambio, permaneció en el salón, recibiendo miradas de respeto y admiración de quienes antes la habían ignorado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en control de su vida. Carlos se acercó a ella con una sonrisa leve. Tienes una fortaleza que muchos aquí subestimaron, Laura. Si estás interesada, creo que podríamos trabajar juntos para reconstruir lo que él destruyó. Laura lo miró, sorprendida por la oferta. No estoy segura de estar lista para eso, Carlos. Pero gracias por confiar en mí. Carlos negó con la cabeza. Ya estás lista, Laura. Lo único que necesitas es creerlo. Mientras Laura procesaba sus palabras, su mirada se dirigió hacia la entrada del salón. Sabía que este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida, una en la que finalmente podría dejar atrás las sombras de Juan y brillar por su cuenta. La caída de Juan había comenzado a dar frutos, pero el impacto de sus acciones aún resonaba en cada rincón de la empresa. Las conversaciones entre los socios se habían convertido en debates encendidos y los rumores sobre la posible destitución de Juan se intensificaban con cada minuto. Laura, aunque aún procesaba todo lo sucedido, no podía evitar sentir que algo más grande estaba por descubrirse. Esa mañana, Carlos la llamó a su oficina. Laura, necesito hablar contigo. Lo que ocurrió anoche es solo el principio. Hay información que debes conocer, pero también quiero saber si estás dispuesta a dar el siguiente paso. Esto no solo se trata de exponer a Juan, sino de tomar el control de lo que él dejó en ruinas. Laura, con la cabeza en alto, respondió. Carlos, no voy a retroceder. Si hay algo que pueda hacer para reparar todo esto, estoy dispuesta. Pero antes de cualquier decisión, necesito saber la verdad completa. Carlos la miró con aprobación. Eso quería escuchar. Ven, hay algo que debes ver. En la pantalla de la computadora de Carlos aparecieron correos electrónicos y registros financieros que confirmaban que Juan no solo había desviado fondos, sino que también había involucrado a terceros para encubrir sus acciones. Sin embargo, lo que más sorprendió a Laura fue descubrir que Sofía también figuraba en algunos de esos registros, recibiendo pagos considerables que justificaban su alianza con Juan. Todo esto es suficiente para llevarlo a juicio, pero quiero asegurarme de que estás preparada para las repercusiones, dijo Carlos con seriedad. Laura se tomó un momento para procesarlo. Sofía era solo una pieza más en su juego. Juan destruyó a personas, manipuló vidas y puso en riesgo esta empresa. No importa lo que pase, estoy lista para enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, Juan, aislado en su despacho, intentaba desesperadamente contactar a antiguos aliados, pero nadie respondía. Su nombre había perdido todo valor, y cada vez era más evidente que no tenía escapatoria. En su desesperación, decidió buscar a Laura. La encontró en el pasillo principal, revisando documentos junto a Carlos. Su expresión de derrota era evidente, pero aún intentaba mantener una fachada de control. Laura, necesitamos hablar. Carlos intervino. Juan,
Creo que no tienes nada más que decirle a Laura. Todo lo que necesitábamos saber ya lo descubrimos, y tus explicaciones no cambiarán nada. Carlos, esto es entre mi esposa y yo, por favor. Laura, con un gesto de calma, asintió a Carlos. Está bien, Carlos. Déjanos unos minutos. Cuando se quedaron solos, Juan intentó adoptar un tono conciliador. Laura, sé que cometí errores, pero no tienes idea de las presiones que enfrento. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestra vida juntos. Todavía podemos arreglar esto. ¿Por nosotros?, respondió Laura con incredulidad. ¿Desde cuándo tu egoísmo y tus mentiras fueron por nosotros? No tienes derecho a hablar de nuestra vida juntos cuando fuiste el primero en destruirla. Y no, Juan, esto no se puede arreglar. Juan dio un paso hacia ella, con una mezcla de ira y desesperación en los ojos. Si sigues adelante con esto, también te arrastrarás conmigo. ¿Realmente quieres destruir todo lo que construimos? Todo lo que construimos lo destruiste tú, Juan. Pero lo que me queda a mí es mi dignidad, y esa no pienso perderla. Si tú caes, será por tus propias acciones. Laura lo dejó allí, enfrentándose a su propia soledad. Caminó hacia el despacho de Carlos, sintiéndose más fuerte que nunca. Esa misma tarde, la junta de socios se reunió para discutir el destino de Juan. Laura, aunque no era miembro oficial de la empresa, fue invitada por Carlos como testigo clave. Durante la reunión, Carlos presentó todas las pruebas recopiladas y, sin rodeos, expuso las acciones de Juan ante todos. Los socios, furiosos y decepcionados, votaron por unanimidad su destitución inmediata. Mientras los documentos oficiales se firmaban, uno de los socios se dirigió a Laura. Señora Laura, debo decirle que su valentía y determinación han sido cruciales para resolver este asunto. Es evidente que usted tiene una visión clara y valores sólidos. Nos gustaría saber si estaría interesada en unirse al equipo directivo para ayudarnos a reconstruir lo que Juan dañó. Laura quedó impactada por la propuesta, pero al mismo tiempo sintió que era el reconocimiento que tanto había esperado. Con una sonrisa leve, respondió: es algo que consideraré con seriedad, pero primero necesito cerrar este capítulo por completo. Esa noche, mientras Juan abandonaba la empresa con las pocas pertenencias que le quedaban, Laura se quedó en el edificio, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Carlos se le acercó con una copa de vino en la mano. Laura, hoy diste un paso importante, pero quiero recordarte que esto no es el final. Lo que hiciste no fue solo por justicia, sino también por ti misma. Eso es lo que realmente importa. Laura tomó la copa y brindó con él. Carlos, este es el inicio de algo nuevo. Por primera vez, siento que tengo el control de mi vida, y no pienso desperdiciarlo. Desde una ventana, observó cómo Juan se marchaba en un auto, sin rumbo claro. Su rostro ya no reflejaba el dolor de las humillaciones pasadas, sino la determinación de una mujer que había recuperado su fuerza. La mañana siguiente, el caos de los días previos comenzaba a disiparse, dejando un silencio extraño en la empresa. Laura, ahora más segura de sí misma, caminaba por los pasillos con una sensación de control que nunca antes había experimentado. Había pasado toda la noche reflexionando sobre los acontecimientos recientes y su nueva realidad. Había derrotado a Juan, pero no por venganza, sino para recuperar lo que él le había robado: su dignidad. Cuando llegó al despacho que antes pertenecía a su exmarido, Carlos la esperaba con una carpeta en las manos. Laura, sé que tienes muchas decisiones que tomar, pero quiero que veas esto primero. Laura tomó la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Eran propuestas para reorganizar la empresa, proyectos que parecían diseñados para corregir los errores de Juan y abrir una nueva etapa. Carlos continuó hablando: quiero que formes parte de este nuevo comienzo. La empresa necesita a alguien con tu fortaleza y visión, alguien que sepa lo que significa luchar desde abajo. Laura cerró la carpeta y lo miró fijamente. Carlos, no estoy segura de si estoy lista para esto. Durante años, viví en las sombras de Juan. No sé si puedo ser quien ustedes necesitan. Laura, ya lo eres. Lo has demostrado al enfrentarte a todo lo que te hizo. Si lograste eso, puedes con cualquier cosa. La pregunta no es si estás lista, sino si estás dispuesta. Laura guardó silencio por unos segundos antes de asentir. Voy a tomar esta oportunidad, pero quiero hacerlo a mi manera. Quiero asegurarme de que esta empresa no solo sea exitosa, sino que represente valores reales. Mientras tanto, Juan enfrentaba las consecuencias de sus actos. Sentado en un pequeño apartamento que había rentado con lo poco que le quedaba, revisaba los titulares que anunciaban su caída. Su rostro, una mezcla de ira y derrota, reflejaba la pérdida de todo lo que alguna vez había considerado importante. Intentó llamar a Sofía, pero ella no contestaba.
Había desaparecido sin dejar rastro, cansada de las promesas vacías de un hombre que ahora no tenía nada que ofrecer. En la empresa, Laura se reunió con los socios para presentar sus ideas. Propuso un enfoque más inclusivo y ético, con proyectos que beneficiarían tanto a los empleados como a la comunidad. Los socios, impresionados por su claridad y pasión, no tardaron en aprobar sus propuestas. En ese momento, Laura sintió que finalmente había encontrado su lugar, uno que había estado destinado a ocupar desde hacía mucho tiempo. Esa noche, Laura organizó una pequeña cena en su nuevo despacho para celebrar con el equipo cercano que la había apoyado. Carlos fue uno de los primeros en llegar. Laura, esto es solo el principio. Lo que estás haciendo aquí no solo cambiará la empresa, sino también la vida de muchas personas. Laura sonrió mientras levantaba su copa. Carlos, durante mucho tiempo pensé que mi vida dependía de alguien más, de sus decisiones, de su validación. Pero ahora sé que siempre tuve el poder de cambiar mi destino. Solo necesitaba creerlo. Mientras la cena continuaba, Carlos le entregó un sobre. Es algo que encontré mientras revisaba los archivos de Juan. Creo que deberías verlo. Laura abrió el sobre y encontró una vieja carta escrita por Juan en los primeros años de su matrimonio. En ella, hablaba de sus sueños y de cómo Laura era su mayor inspiración. Por un momento, sintió una punzada de tristeza, pero también entendió que esa persona ya no existía. Guardó la carta y volvió a centrarse en el presente. Días después, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, Laura recibió una llamada inesperada. Era una organización internacional interesada en colaborar con ella para implementar sus ideas a nivel global. La oferta era tentadora, pero también representaba un gran desafío. Decidió tomarse un tiempo para reflexionar antes de responder, consciente de que cada decisión que tomara debía alinearse con los valores que había recuperado. Con Laura dando un discurso en una conferencia organizada por la empresa, habló de la importancia de la integridad, del respeto y del valor de levantarse después de caer. Sus palabras resonaron profundamente entre los asistentes, quienes la aplaudieron de pie. Mientras observaba las caras de quienes la rodeaban, Laura comprendió que había alcanzado algo más grande que el éxito. Había encontrado su verdadera identidad, una que no dependía de nadie más. Y aunque el camino no había sido fácil, sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Al salir del evento, Carlos la alcanzó y le preguntó: ¿Qué sigue para ti, Laura? Ella sonrió mientras miraba el horizonte. Absolutamente todo. El verdadero poder está en reconocer nuestro propio valor y jamás permitir que otros definan quiénes somos. La resiliencia y la integridad siempre abrirán el camino hacia un futuro mejor. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.